Bienvenidos a Izuku Fanfiction. Un problema del futuro. Un experimento en el taller de Mei Hatsume sale mal. Una explosión, una luz azul, y una niña aparece frente a Izuku. Midoriya llamándolo papi. Lo que parecía un accidente se convierte en un caos emocional. Celos, dudas y sentimientos que no deberían existir. Pero eso es solo el comienzo. Niños del futuro comienzan a aparecer. Hijos de Izuku con distintas chicas. Relaciones en juego, un destino que parece ya escrito. ¿El futuro está decidido? ¿O aún puede cambiar? Drama, romance, viajes en el tiempo, harem. Suscríbete al canal y sígueme en mis redes, en la descripción. Capítulo 20. Una gran tarde y una gran noche. Habían pasado algunos días desde la llegada de Aika. Días extraños, de ajustes silenciosos y conversaciones difíciles. Kami había ido al agua con nervios que no intentó ocultar, llevando de la mano a su hija del futuro. Izuku había hecho lo que ya se había vuelto casi rutina: sentarse con paciencia, explicar lo inexplicable, hablar del tiempo, de los futuros que se doblan, de las hijas que llegan y se van cuando una relación avanza lo suficiente como para cambiar el mañana. Kami escuchó, bromeó menos de lo habitual, abrazó más fuerte de lo que aparentaba. Aika había conocido a sus hermanas, a las mamás, y había encajado como si siempre hubiera pertenecido ahí. Pero ese día, Izuku no estaba en la UA. Ese día, Izuku caminaba por los pasillos fríos y silenciosos de la prisión psiquiátrica de Musutafu. El sonido de sus pasos resonaba contra las paredes blancas, acompañado por el leve zumbido de las luces del techo. Ya conocía ese camino. Demasiado bien. Cada visita se sentía igual y distinta al mismo tiempo. Un guardia abrió la puerta de la sala de visitas. Izuku entró. Mawata ya estaba ahí, sentada frente a la mesa de metal, con las manos apoyadas sobre la superficie, la espalda recta, el cabello acomodado con un cuidado casi obsesivo. Cuando lo vio, su rostro se iluminó de inmediato con una sonrisa amplia, demasiado perfecta. Mawata, sonríe. Izuku-kun. Ese tono. Siempre ese tono. Izuku sintió el mismo nudo en el estómago de siempre, pero avanzó y se sentó frente a ella. Izuku se acomoda en la silla. Hola, Mawata. Ella inclinó un poco la cabeza, observándolo con atención, como si quisiera memorizar cada parpadeo. Mawata. Llegaste puntual. Eso me gusta. Izuku evitó responder a ese comentario. Entrelazó las manos y respiró hondo. Izuku. ¿Cómo estás hoy? Mawata apoyó el mentón en una mano. Mawata. Bien. Muy bien, ahora que estás aquí. Izuku asintió lentamente. Izuku. Me alegra escuchar eso. Hubo un breve silencio. Izuku la miró a los ojos, buscando algo más allá de esa sonrisa fija. Izuku, con voz más suave. ¿Y cómo está la verdadera Mawata hoy? La sonrisa de ella se tensó. Mawata. ¿Otra vez con eso? Sus ojos se afilaron apenas un poco. Mawata. Soy yo. Siempre he sido yo. Izuku cerró los ojos un segundo. Izuku, cansado. Mawata. No quiero discutir. Ella frunció el ceño. Izuku abrió los ojos y la miró con una seriedad poco común. Izuku. Todos los días es lo mismo. Siempre terminamos aquí. Mawata apretó los labios. Izuku, apoya los codos en la mesa. Yo no vengo a pelear contigo. No vengo a convencerte de nada. Hizo una pausa. Izuku, con firmeza. Yo vengo a hablar con Mawata. Con la mujer que algún día se va a recuperar. Mawata abrió la boca para responder, pero Izuku continuó. Izuku. Con la Mawata con la que podremos recuperar a Fuaka. Ese nombre cayó como un golpe. La sonrisa de Mawata tembló. Izuku, la voz le baja apenas. Esa es la Mawata con la que quiero hablar. La Mawata con la que quiero hablar todos los días de mi vida. El silencio se volvió pesado. Mawata bajó la mirada, y por un instante, solo un instante, algo se quebró detrás de sus ojos. Mawata. Fuaka. Su voz ya no sonaba tan segura. Izuku la observó con atención, conteniendo la respiración. Izuku. Te lo digo siempre. Y te lo voy a seguir diciendo. Levantó un poco la cabeza, tratando de sonreír. Izuku. Fuaka puede regresar. Mawata apretó las manos con fuerza. Izuku. Pero para eso. Necesito que la verdadera Mawata se recupere. Ella comenzó a reír suavemente. Mawata. Siempre dices lo mismo. Pero su risa era distinta. Frágil. Mawata. ¿Y si nunca regresa? ¿Y si esa Mawata que buscas ya no existe? Izuku negó con la cabeza de inmediato. Izuku, con convicción.
Existe. La miró fijamente. Izuku. La he visto. A veces por segundos. A veces solo en tu voz. Mawata levantó la mirada, confundida. Izuku. Cuando no estás gritando. Cuando no estás aferrándote a mí como si fuera lo único que existe. Cuando hablas de ella de Fuaka. Su voz tembló un poco. Izuku. Ahí estás tú. Algo crujió dentro de Mawata. No fue un colapso. No fue un ataque. Fue una grieta. Sus hombros se tensaron, y sus ojos se humedecieron sin que ella pareciera notarlo de inmediato. Mawata, en voz baja. Yo solo no quería estar sola. Izuku sintió un golpe en el pecho. Izuku, suaviza el tono. Lo sé. Mawata respiró de forma irregular. Mawata. Cuando se fue. Sentí que todo se rompía. Se llevó una mano al pecho. Mawata. Y entonces. Solo quedé yo. Defendiéndolo todo. Izuku asintió lentamente. Izuku. Y lo hiciste como pudiste. Mawata levantó la mirada, sorprendida. Izuku. No te odio por eso. Nunca lo he hecho. Sus labios temblaron. Mawata. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué sigues viniendo? Izuku sonrió con tristeza. Izuku. Porque no me rendí con Fuaka. Y no me voy a rendir contigo. Esa fue la segunda grieta. Algo más de esa personalidad obsesiva, posesiva, se resquebrajó. No desapareció. Aún no. Pero ya no dominaba la habitación por completo. Mawata se llevó una mano al rostro, cubriéndose los ojos. Mawata, voz rota. Huele. Izuku no apartó la mirada. Izuku. Lo sé. Dejó pasar unos segundos. Izuku. Hablé con los doctores. Mawata alzó un poco la cabeza. Izuku. Mañana. Me dijeron que podría traerte algo de comer de afuera. Sus ojos se abrieron ligeramente. Mawata. ¿De verdad? Izuku asintió. Izuku, sonríe leve. Sí. Así que pensé en preguntarte. Se inclinó un poco hacia adelante. Izuku. ¿Qué te gustaría? Mawata lo miró en silencio. Ya no con esa sonrisa inquietante. No del todo. Mawata, muy bajito. Lo que tú elijas. Pero. Quédate un rato más. Izuku no respondió de inmediato. Luego, asintió despacio. Izuku. Me quedaré. Y por primera vez en mucho tiempo, la sonrisa de Mawata no dio miedo. Solo dolía. Después de un rato, Izuku regresó al agua. El cansancio se le notaba en los hombros, no físico, sino ese que se acumula cuando el corazón ha pasado por demasiadas despedidas en muy poco tiempo. Caminó por los senderos conocidos, saludó de manera automática a uno que otro estudiante y, cuando llegó a la residencia de las niñas, apenas tuvo tiempo de abrir bien la puerta. Algo pequeño y rápido se lanzó contra él. Izuku, sorprendido. ¡Guau! Adoka se había arrojado directo a sus brazos con toda la fuerza que su pequeño cuerpo de 6 años podía reunir. Izuku reaccionó al instante, flexionando un poco las rodillas para no perder el equilibrio y rodeándola con los brazos. Izuku, ríe suave. Hola, Adoka. La niña enterró el rostro en su pecho y lo apretó como si temiera que pudiera desaparecer si lo soltaba. Adoka, hablando rápido. Papá. Papá, papá, papá. Pensé que ya no ibas a volver y mamá estaba hablando con mamá Melissa y mamá Fuyumi y yo quería ir a buscarte pero no me dejaron y... Izuku sonrió, escuchando ese torrente de palabras sin intentar detenerlo. Izuku. Tranquila, tranquila, aquí estoy. Le dio un par de palmaditas suaves en la espalda. Izuku. ¿Y las demás dónde están? Adoka levantó la cabeza de golpe, como si hubiera recordado algo importante. Adoka. Están mamá Melissa y mamá Fuyumi con Merina y Reimi. Las demás salieron. Lo dijo todo de corrido, sin respirar entre frases. Izuku no pudo evitar soltar una pequeña risa. Izuku. Vaya, eso explica por qué está tan tranquilo todo. Adoka asintió con mucha seriedad, como si fuera la conclusión más lógica del mundo. En ese momento, una voz conocida resonó desde el pasillo. Nejire, a lo lejos. Adoka. Izuku levantó la mirada justo a tiempo para ver a Nejire aparecer casi corriendo, con el cabello aún un poco húmedo y una toalla colgada sobre el hombro. Nejire, aliviada. Aquí estás. Te perdí por un segundo. Adoka abrió los ojos como platos. Adoka, rápida. Papá. La niña volvió a abrazarse a él con más fuerza, como si fuera un escudo. Nejire se detuvo frente a ellos, cruzándose de brazos con una sonrisa que mezclaba paciencia y resignación. Nejire. Adoka. Te escapaste del baño otra vez. Adoka hizo un puchero inmediato. Adoka. No quiero bañarme. Quiero jugar. Izuku sintió como la niña se aferraba más a su camiseta. Nejire suspiró y se acercó un poco más. Nejire. Cariño, estabas llena de espuma y saliste corriendo. Adoka negó con la cabeza con dramatismo exagerado. Adoka. El agua es traicionera.
Izuku tuvo que morderse el labio para no reír. Nejire estiró los brazos para cargarla, pero Adoka reaccionó al instante, rodeando el cuello de Izuku y comenzando a llorar muy fuerte. Adoka, llanto dramático. Papaya. No dejes que me lleve. No quiero baño oro. Izuku se quedó completamente quieto, con una gota de sudor deslizándose por su sien. Izuku, incómodo. Nejire se quedó mirándolo, entre divertida y derrotada. Nejire. Siempre hace esto contigo. Adoka sollozaba como si estuviera viviendo la peor tragedia de su vida. Izuku respiró hondo. Izuku. Adoka. La niña lo miró con ojitos brillantes. Izuku, con tono serio. Si no te bañas, no vamos a ir por el helado que te prometí en la mañana. El efecto fue inmediato. El llanto se cortó en seco. Adoka. Parpadeó una vez. Adoka. ¿Helado? Izuku asintió con firmeza. Izuku. Así es. Pero solo si te bañas. Adoka frunció el ceño, claramente librando una batalla interna. Adoka, a regañadientes. Está bien. Se soltó lentamente de Izuku y caminó hacia Nejire con los hombros caídos. Adoka. Pero rápido. Nejire soltó una risa suave. Nejire. Gracias, Izuku. Izuku sonrió, todavía con esa gota de sudor. Izuku. No es nada. Parece que el helado es más poderoso que yo. Adoka levantó un dedo. Adoka. Mucho más. Nejire tomó a la niña de la mano y empezó a llevarla de vuelta al baño. Izuku, al verlas irse. Oye, Nejire. Ella se giró. Izuku. ¿Qué te parece si en un rato salimos? Nejire inclinó la cabeza, curiosa. Izuku. Tú, Melissa, Fuyumi. Y Adoka, Reimi y Merina. Los ojos de Nejire se iluminaron de inmediato. Nejire. ¿En serio? Izuku asintió. Izuku. Creo que nos vendría bien. Nejire sonrió ampliamente. Nejire. ¿Sí? Claro que sí. Miró a Adoka con una sonrisa traviesa. Nejire. Entonces vamos a bañarnos rápido, ¿sí? Adoka abrió los ojos con sorpresa. Adoka. Rápido, rápido. Nejire. Rápido, rápido. Adoka levantó los brazos con energía. Adoka. Entonces sí quiero. Y sin más, Nejire se la llevó casi corriendo hacia el baño. Izuku se quedó observándolas desaparecer por el pasillo. El ruido, las risas, el pequeño caos, todo eso le apretó el pecho de una forma distinta. No dolía como las despedidas. Dolía, pero de una forma cálida. Viva. Izuku, en voz baja. Gracias. No sabía exactamente a quién se lo decía, pero por primera vez en mucho tiempo, al entrar a la residencia, no sintió que algo se estaba rompiendo, sino que, poco a poco, algo se estaba recomponiendo. Izuku se adentró en la cocina con pasos tranquilos, dejando atrás el pasillo que conducía a las habitaciones. El ambiente en la residencia estaba particularmente calmado, de esos momentos raros donde todo parecía en equilibrio. La luz de la tarde entraba por la ventana, bañando la cocina con un tono cálido y suave. Ahí estaban Melissa y Fuyumi, sentadas una frente a la otra en la pequeña mesa. Ambas tenían una taza de café entre las manos. Melissa estaba recargada ligeramente en el respaldo de la silla, girando distraídamente la cucharilla dentro de su taza, mientras Fuyumi soplaba con cuidado el vapor antes de dar un pequeño sorbo. Se veían relajadas, cómodas, como si ese momento sencillo fuera suficiente. Izuku sonríe levemente. Hola. Melissa levantó la mirada primero, su expresión se iluminó apenas lo vio. Melissa sonríe. Hey, Izuku. ¿Ya regresaste? Fuyumi también levantó la vista, dedicándole una sonrisa suave, de esas que siempre parecían tranquilizarlo sin esfuerzo. Fuyumi, con tono cálido. Pensamos que tardarías un poco más. Izuku se encogió ligeramente de hombros mientras se acercaba a la encimera, apoyando una mano en ella. Izuku. Todo salió bien, solo necesitaba despejarme un poco. Melissa ladeó la cabeza, observándolo con atención, como si pudiera notar en sus gestos algo más de lo que decía. Melissa. ¿Quieres un café? Aún está caliente. Fuyumi asintió de inmediato, levantando un poco su taza. Fuyumi. Sí, acabamos de hacerlo. Izuku negó suavemente con la cabeza. Izuku ríe bajo. No, gracias. Mejor no, todos vamos a salir en un rato. Ambas se miraron por un segundo. Melissa fue la primera en reaccionar, una sonrisa curiosa formándose en sus labios. Melissa. ¿Salir? ¿A dónde? Izuku tomó aire, como si estuviera midiendo sus palabras. Izuku. Primero iremos por un helado. Se lo prometí a Adoka esta mañana. La reacción no se hizo esperar. Desde la sala, donde la televisión estaba encendida con un volumen moderado, se escuchó un leve silencio abrupto seguido de pasos rápidos. Reimi. ¿Helado? Merina. ¿Dijiste helado?
Antes de que Izuku pudiera siquiera girarse por completo, ambas niñas ya estaban corriendo hacia él. Reimi fue la primera en llegar, abrazándose a su pierna con fuerza, mientras Merina prácticamente se lanzó a sus brazos, obligándolo a reaccionar rápido para no perder el equilibrio. Izuku, sorprendido, ríe. ¡Ey! Tranquilas. Reimi levantó la mirada, con los ojos brillándole. Reimi. ¿De verdad vamos a ir por helado? Merina asintió con entusiasmo, aferrándose a su cuello. Merina. Yo quiero del de chocolate. O de fresa. O de los dos. Izuku no pudo evitar reír ante la energía de ambas. Izuku. Sí. También ustedes van a ir. Las dos niñas celebraron de inmediato, pero Izuku levantó un dedo, marcando una pausa. Izuku. Pero primero tienen que ir a cambiarse. El entusiasmo no disminuyó en lo absoluto. Reimi. Voy primero. Merina. No, yo. Las dos salieron disparadas hacia el pasillo, discutiendo en voz alta sobre quién llegaría primero a la habitación. Sus risas resonaron por toda la residencia. Melissa y Fuyumi no pudieron contenerse y soltaron una risa al mismo tiempo. Melissa, riendo. Definitivamente escucharon la palabra mágica. Fuyumi, sonríe. Helado tiene más poder que cualquier sermón. Izuku negó con la cabeza, divertido, observando el pasillo por donde habían desaparecido. Izuku. A veces siento que no importa lo cansado que esté, ellas siempre encuentran la forma de recargarme la energía. Melissa lo miró con una expresión suave, casi orgullosa. Melissa. Eso es porque eres su lugar seguro. Fuyumi asintió lentamente. Fuyumi. Y se nota. Izuku se rascó la nuca, un poco avergonzado, desviando la mirada por un segundo. Izuku. Gracias. Hubo un pequeño silencio cómodo. El tipo de silencio que no incomodaba, sino que parecía envolverlos. Izuku levantó la vista de nuevo, apoyándose ahora contra la mesa. Izuku. ¿Después del helado quieren ir a algún otro lugar? Melissa arqueó ligeramente una ceja, interesada. Melissa. ¿Tienes algo en mente? Izuku negó con la cabeza. Izuku. No exactamente. Pensé que tal vez ustedes. Fuyumi dejó su taza sobre la mesa con cuidado y sonrió de una forma un poco distinta. Fuyumi. Bueno, Melissa intercambió una mirada rápida con ella. Bastó eso para que ambas sonrieran al mismo tiempo. Melissa, con tono juguetón. Sí, nos gustaría ir a otro lugar. Izuku notó algo en sus miradas. Algo que no supo definir de inmediato. Izuku. ¿A dónde? Fuyumi inclinó ligeramente la cabeza. Fuyumi. Es una sorpresa. La palabra cayó con más peso del que debería. Izuku sintió como su cuerpo se tensaba apenas un poco. No fue algo exagerado, pero sí lo suficiente como para hacerlo consciente de su propia respiración. La forma en que Fuyumi lo dijo, suave pero cargada de intención, y la sonrisa de Melissa no ayudaban en absoluto. Izuku, traga saliva, sonríe nervioso. ¿Es sorpresa? Melissa se levantó de la silla y se acercó un poco más, apoyándose en la encimera, acortando sutilmente la distancia. Melissa, sonríe de lado. Nada malo, lo prometemos. Fuyumi también se puso de pie, colocándose al otro lado de Izuku, sin tocarlo pero lo suficientemente cerca como para que lo notara. Fuyumi, con voz suave. Solo confía en nosotras. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa, levantando ambas manos en señal de rendición. Izuku. Está bien, confío. Las dos se miraron de nuevo, claramente satisfechas con su reacción. Desde el pasillo se escuchó la voz de Merina. Merina. Papaya. ¿Ya estamos listas? Izuku exhaló, agradecido por la interrupción, y miró hacia el pasillo. Izuku, ríe. Ya voy. Melissa y Fuyumi regresaron a sus lugares, como si nada hubiera pasado aunque las sonrisas cómplices permanecían. Izuku caminó hacia la salida de la cocina, pero antes de irse, Melissa habló. Melissa. Prepárate. Izuku se giró. Izuku. ¿Para el helado? Fuyumi respondió esta vez. Fuyumi, sonríe. Para la sorpresa. Izuku solo pudo reír sin saber exactamente si debía sentirse emocionado, nervioso o ambas cosas al mismo tiempo. Y, muy en el fondo, sabía que ese día todavía tenía mucho más reservado para él. Izuku estaba sentado en la sala, recargado cómodamente en el sillón, con una expresión entre curiosa y completamente perdida. A su lado, Merina, de 7 años, estaba sentada con las piernas cruzadas sobre el cojín, mientras que Reimi, de 10, se encontraba medio recostada, apoyando la espalda contra el brazo del sillón. La televisión iluminaba la habitación con colores vivos y música infantil. En la pantalla, una familia de cachorros azules hablaba animadamente. Merina, emocionada, señalando la pantalla. Mira, papá. Esa es Luei, y ese es Bingo, su hermanita.
Reimi, con tono de experta. Y esos son sus papás. Siempre juegan con ellas aunque estén cansados. Izuku ladeó un poco la cabeza, observando la escena con atención o al menos intentándolo. Izuku, confundido. Ajay, ¿qué está pasando exactamente? Merina se giró de inmediato hacia él, con una sonrisa brillante. Merina. Están jugando a que el piso es lava. Izuku parpadeó. Izuku. ¿El piso es lava? Reimi asintió con total seriedad. Reimi. Sí. Si tocan el piso, pierden. Izuku miró la sala, luego el piso, luego volvió a ver la televisión. Izuku, pensativo. En mis tiempos solo jugábamos a no tocar el suelo porque estaba sucio. Las dos niñas lo miraron. Izuku, ríe un poco. Además en mis tiempos veíamos las pistas de Blue. Merina inclinó lentamente la cabeza hacia un lado, observándolo como si acabara de decir algo incomprensible. Merina, con voz muy tierna. Eso es muy viejo, papá. Silencio. Izuku se quedó completamente inmóvil, con expresión de póker absoluto. Izuku. Reimi intentó aguantar la risa, pero no lo logró del todo. Izuku giró lentamente la cabeza hacia Merina. Izuku, dramático. Oye, no deberías ser tan hiriente con tu papá. Merina parpadeó, confundida. Merina. Pero es verdad. Izuku se llevó una mano al pecho, fingiendo dolor. Izuku. Apenas tengo 17 años. No soy tan viejo. Hizo una pausa. Izuku, mirándolas. ¿Oh sí? Merina lo pensó un segundo. Merina, inocente. Un poquito. Izuku abrió la boca para responder, pero Reimi habló primero. Reimi, sonrisa dulce. Sí, papá. Eres viejo. La herida fue directa al corazón. Izuku, ofendido. Ouch. Se dejó caer un poco más en el sillón, exagerando su sufrimiento. Izuku. Eso dolió más que un golpe de entrenamiento con hormigas. Reimi y Merina rieron. Izuku suspiró profundamente, luego alzó la voz hacia el pasillo. Izuku, gritando. Ya están listas. Porque estas niñas me están haciendo bullying. Desde algún lugar de la residencia se escucharon risas. Melissa, a lo lejos. Eso te pasa por decir que ves caricaturas viejas. Fuyumi, riendo. No exageres. Pasos se acercaron. Izuku levantó un poco la cabeza justo a tiempo para verlas aparecer desde el pasillo. Melissa y Fuyumi caminaban tranquilamente, mientras Nejire venía detrás cargando a Adoka en brazos. La pequeña de 6 años estaba completamente limpia, con el cabello aún un poco húmedo y una sonrisa enorme en el rostro. Adoka, emocionada. Papá. Antes de que Izuku pudiera reaccionar, Nejire la bajó con cuidado. Adoka salió disparada. Izuku, alarmado. Adoka. Demasiado tarde. La pequeña se lanzó contra él con todas sus fuerzas, cayendo directamente sobre su pecho. Izuku, sin aire. Adoka se abrazó a su cuello como un koala. Adoka, feliz. Ya estoy lista. Izuku intentó incorporarse justo cuando Reimi y Merina decidieron que era el momento perfecto. Reimi. Ataque. Merina. Ataque tierno. 2. Ambas se lanzaron sobre él también. Izuku quedó completamente sepultado bajo 3 niñas. Izuku, dramático, sin aire. Esto es un ataque muy tierno. Melissa se llevó una mano a la boca, riendo. Melissa. Pobre Izuku. Fuyumi negó con la cabeza, sonriendo. Fuyumi. No tiene escapatoria. Nejire cruzó los brazos, divertida. Nejire. Chicas, calma. Adoka levantó la cabeza. Adoka. ¿Por qué? Nejire, con tono serio, pero dulce. Si no se calman no vamos a salir. Silencio absoluto. Las 3 niñas se quedaron congeladas. Adoka se bajó de inmediato. Adoka. Ya me calmé. Reimi se enderezó rápidamente. Reimi. Yo también. Merina se sentó derechita en el sillón. Merina. Súper calmada. Izuku respiró profundamente, incorporándose poco a poco. Izuku, jadeando. Gracias, creí que no viviría para ver el helado. Las niñas lo miraron. Izuku sonrió y levantó una ceja. Izuku. Hablando de eso, ¿quién quiere helado? La reacción fue instantánea. Adoka. Yo. Merina. Yo. Reimi. Yo también. Las 3 comenzaron a brincar de emoción. Izuku se levantó del sillón, estirándose un poco. Izuku, sonríe. Entonces ya es momento de ir por ese helado. Melissa tomó su bolso. Melissa. Al fin. Fuyumi asintió. Fuyumi. Será un buen paseo. Nejire tomó de la mano a Adoka. Nejire, sonríe. ¿Lista, cielo? Adoka asintió con entusiasmo. Adoka. Sí, mami. Izuku observó la escena con una sonrisa suave. Caos, risas, abrazos y helado en camino. Tal vez no entendía del todo a Bluey. Tal vez sus caricaturas ya eran viejas.
Pero en ese momento, con su familia reunida, Izuku supo algo con total certeza. No cambiaría nada de esa vida. Después de caminar unos minutos, el grupo finalmente llegó a una heladería familiar. El lugar tenía luces cálidas, mesas de madera clara y un gran mostrador de vidrio donde se exhibían decenas de sabores de helado, desde los clásicos hasta combinaciones extravagantes llenas de colores. Apenas cruzaron la puerta. Merina, emocionada. Helado. Reimi, señalando. Mira todos esos sabores. Hadoka no dijo nada. Simplemente salió corriendo y se pegó al vidrio del mostrador con ambas manos, la nariz casi aplastada contra él. Hadoka, fascinada. Papá, hay uno con chispitas. Izuku sonrió al verlas tan emocionadas. Izuku, riendo. Tranquilas, tranquilas, no se va a escapar el helado. Las tres niñas se alinearon frente al vidrio como si fuera una vitrina mágica, moviéndose de un lado a otro, comparando colores y señalando sabores con absoluta seriedad. Mientras tanto, Nejire, Melissa y Fuyumi aprovecharon el momento para buscar una mesa. Nejire, mirando alrededor. Hay una libre junto a la ventana. Melissa. Perfecto. Fuyumi asintió y las tres se dirigieron hacia allá, dejando a Izuku con las niñas. Izuku se inclinó un poco para quedar a su altura. Izuku. Muy bien, una por una. ¿Qué van a pedir? Merina levantó la mano. Merina. Chocolate con vainilla. Reimi. Yo quiero fresa pero con chocolate arriba. Hadoka levantó ambos brazos. Hadoka. El azul. El azul. Izuku parpadeó. Izuku. ¿El azul? Hadoka asintió con mucha seguridad. Hadoka. Sí. El que parece cielo. Izuku miró el mostrador y encontró un helado azul brillante. Izuku, sonríe. Está bien. La encargada tomó los pedidos con rapidez y les entregó los conos a las niñas. Izuku se agachó un poco, serio pero con una sonrisa suave. Izuku. Con cuidado, ¿sí? Nada de correr y no lo vayan a tirar. Las tres asintieron aunque Hadoka ya estaba intentando lamer el helado desde abajo. Izuku, suspira. Hadoka, Hadoka. Ya me cuido, papá. Las niñas caminaron hacia la mesa donde estaban las chicas, cuidando sus helados como si fueran tesoros. Izuku se quedó en el mostrador para pedir el suyo y el de las demás. Izuku miró las opciones con atención. Izuku, pensativo. Trabajadora, sonriendo. Primera vez aquí. Izuku levantó la vista, un poco sorprendido. Izuku. Así. La trabajadora lo observó con interés, inclinándose un poco sobre el mostrador. Trabajadora. Tenemos sabores especiales hoy. Aunque creo que el mejor atractivo ya está aquí. Izuku se quedó congelado. Izuku, nervioso. Ella sonrió más, apoyando el mentón en su mano. Trabajadora. ¿Vienes seguido por aquí, guapo? Izuku empezó a sudar frío. Izuku, incómodo. Yo solo quería pedir unos helados. Trabajadora. Claro, pero no hay prisa. Izuku tragó saliva, sin saber cómo cortar la situación sin ser grosero. Izuku, tenso. Estoy con mi familia. La trabajadora alzó una ceja. Trabajadora. ¿Familia? Mientras tanto, en la mesa, Reimi miró hacia el mostrador. Reimi. ¿Y papá? Merina se giró. Merina. Se tardó. Hadoka se bajó de la silla y caminó lentamente hasta asomarse por un costado. Lo que vio hizo que abriera mucho los ojos. Hadoka, inocente. Mami. Nejire se inclinó. Nejire. ¿Qué pasa? Hadoka señaló. Hadoka, muy seria. Una chica está enamorando a papá. Silencio. Melissa parpadeó. Melissa. ¿Qué? Fuyumi frunció ligeramente el ceño. Fuyumi. ¿Cómo que enamorando? Nejire ya se había levantado. Nejire, sonrisa peligrosa. Las tres se pusieron de pie al mismo tiempo y caminaron hacia el mostrador. Izuku seguía atrapado. Trabajadora. Entonces, ¿qué sabor eres tú? Izuku, desesperado. Chocolate. La trabajadora rió. Trabajadora. ¡Qué coincidencia! En ese momento, una sombra se proyectó frente al mostrador. Nejire, Melissa y Fuyumi estaban ahí. Las tres sonreían pero no era una sonrisa amable. Nejire, dulce, pero firme. Disculpa. Trabajadora miró a las tres. Trabajadora. ¿Sí? Melissa se inclinó ligeramente. Melissa. ¿Podrías dejar de coquetear con nuestro novio? Izuku abrió los ojos como platos. Izuku. Novio. Fuyumi ajustó su postura, sería. Fuyumi. Está ocupado. La trabajadora se tensó un poco. Trabajadora. Yo solo estaba. Nejire dio un paso al frente, aún sonriendo. Nejire. Gracias, pero ya no es necesario. El ambiente se volvió pesado. Izuku sudaba frío. Izuku, susurrando. Sé chicas. Nejire giró la cabeza. Nejire, mirándolo. Izuku. Izuku se enderezó de inmediato.
Izuku. Ese sí. Nejire. Ve a la mesa con las niñas. Izuku no discutió. Izuku. Ese sí. Caminó rápidamente hacia la mesa, sintiendo que acababa de sobrevivir a algo muy peligroso. Hadoka lo miró al llegar. Hadoka. Papá. Izuku se sentó. Izuku, agotado. Estoy bien. Después de unos segundos, Nejire, Melissa y Fuyumi regresaron con sus helados. Los colocaron en la mesa. Izuku miró alrededor. Izuku, nervioso. ¿Y el mío? Las tres lo miraron al mismo tiempo. Melissa, cruzando los brazos. No hay. Fuyumi. Se acabó. Nejire. Castigo. Izuku quedó devastado. Izuku, dramático. ¿Qué? Bajó la cabeza lentamente hasta apoyar la frente contra la mesa. Izuku. Mi helado. Hadoka se bajó de su silla y se acercó a él, dándole palmaditas en la espalda. Hadoka, consolándolo. Eso te pasa por mujeriego, papá. Izuku se quedó quieto. Izuku levantó lentamente la cabeza y luego la volvió a bajar, golpeándola suavemente contra la mesa. Izuku. ¿Quién te enseñó a decir eso? Hadoka lo miró con total inocencia. Hadoka. Mamatsuyu. Izuku suspiró profundamente. Izuku. Claro, ya me lo imaginaba. Las chicas rieron suavemente, mientras las niñas seguían disfrutando sus helados. Izuku, sin helado, rodeado de risas, celos y amor extraño, solo pudo pensar una cosa. Ser papá era peligroso. Después de un rato, la atmósfera en la mesa se había relajado. Las chicas ya habían terminado sus helados y las niñas estaban bastante más tranquilas, o al menos dentro de lo posible. Reimi observó su cono casi terminado y luego miró a Izuku, que seguía sin uno propio. Reimi, pensativa. Papá. Izuku levantó la vista. Izuku. ¿Sí? Reimi se inclinó un poco y le acercó su helado. Reimi. Toma, te dejo tantito. Izuku parpadeó, sorprendido. Izuku, sonríe. ¿Seguro? Reimi asintió con una sonrisa pequeña. Izuku tomó una cucharada. Izuku. Gracias. Merina infló un poco el pecho. Merina. Yo también te iba a dar, pero el mío ya se acabó. Izuku rió. Izuku. Claro, claro. Hadoka cruzó los brazos. Hadoka. Papá ya aprendió que no debe coquetear. Izuku se atragantó un poco. Izuku. Hadoka. Las chicas rieron suavemente. Nejire, riendo. Es muy directa. Melissa. Demasiado. Fuyumi solo negó con la cabeza, pero con una sonrisa. Cuando terminaron, Izuku se limpió un poco la boca con una servilleta y miró al grupo. Izuku. Muy bien, ¿qué quieren hacer ahora? Fue un error. Las tres niñas se encendieron al mismo tiempo. Hadoka, saltando. Parque. Merina, rápida. Malecón. Reimi, muy seria. Quiero ver un tulipán. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Un tulipán? Reimi asintió con total convicción. Izuku. ¿No quieres ver un campo de tulipanes? Reimi negó rápidamente. Reimi. No. Solo uno. Izuku ladeó la cabeza. Izuku. ¿Por qué solo uno? Reimi lo miró como si la respuesta fuera obvia. Reimi. Muchos serían muy abrumadores. Silencio. Nejire. Melissa. Fuyumi. Izuku. Entiendo. No entendía nada. Mientras tanto, Hadoka y Merina ya estaban discutiendo. Hadoka. El parque es primero. Merina. No, el malecón. Hadoka. Parque. Merina. Malecón. Reimi se cruzó de brazos. Reimi. Tulipán. Las voces comenzaron a subir. Nejire se agachó un poco. Nejire. Chicas. Melissa levantó una mano. Melissa. Alto. Fuyumi habló con calma. Fuyumi. Una por una. Las niñas se callaron apenas. Izuku se inclinó hacia ellas. Izuku. Tengo una idea. Las tres lo miraron. Izuku. Hacemos la idea de la primera, luego la de la segunda y luego la de la tercera. Merina frunció el ceño. Merina. ¿En serio? Izuku asintió. Izuku. En serio. Hadoka sonrió. Hadoka. Entonces parque primero. Merina suspiró. Merina. Luego malecón. Reimi asintió satisfecha. Reimi. Y luego tulipán. Izuku sonrió. Izuku. Trato hecho. Las niñas asintieron, orgullosas de haber llegado a un acuerdo. Comenzaron a levantarse de la mesa y a ponerse sus chaquetas. Izuku se levantó también, pero sintió un ligero tirón en su pantalón. Merina lo miró con curiosidad. Merina. Papá. Izuku se agachó un poco. Izuku. ¿Sí? Merina le mostró una pequeña hojita doblada. Merina. Una chica me dio esto. Izuku la tomó. Era un papelito con un número escrito. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Quién te lo dio? Merina señaló con el dedo. Merina. La chica de allá. Izuku giró lentamente.
Era la trabajadora de antes, que ahora los miraba desde el mostrador con una sonrisa nerviosa. Merina inclinó la cabeza. Merina, tierna, sin maldad. Dice que le escribas, papi. Silencio absoluto. Nejire levantó la cabeza lentamente. Melissa giró de inmediato. Fuyumi dejó de acomodar su bolso. Las tres miraron a la trabajadora al mismo tiempo. Izuku sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Izuku. Esto no es. No terminó la frase. Nejire tomó a Adoka de la mano. Nejire, sonrisa peligrosa. Gracias. Melissa tomó a Merina del hombro. Melissa. Ya nos vamos. Fuyumi tomó a Reimi. Fuyumi. Ahora, antes de que Izuku pudiera reaccionar, sintió como lo jalaban del brazo. Izuku. Te esperen. Las chicas lo sacaron de la heladería en tiempo récord. Ya afuera, Izuku respiró hondo. Izuku, sudando. Puedo explicarlo. Nejire lo miró. Nejire. No hace falta. Melissa cruzó los brazos. Melissa. Pero no te vuelvas a quedar solo. Fuyumi suspiró. Fuyumi. Ni aceptes papelitos. Izuku asintió rápidamente. Izuku. Ese sí. Las niñas miraban la escena con atención. Adoka sonrió. Adoka. Papá necesita supervisión. Izuku. Oye. Reimi tomó su mano. Reimi. Vamos al parque. Izuku sonrió, resignado. Izuku. Sí, vamos al parque. El grupo comenzó a caminar, dejando atrás la heladería, mientras el sol empezaba a bajar lentamente. Izuku, rodeado de niñas decididas y mujeres con miradas peligrosamente protectoras, solo pudo pensar una cosa. El día apenas comenzaba y ya estaba agotado. El parque estaba tranquilo, iluminado por una luz dorada que comenzaba a volverse anaranjada conforme el sol descendía. El aire era fresco, con ese aroma ligero a pasto recién cortado y risas infantiles flotando de fondo. Apenas cruzaron la entrada, Adoka se soltó de la mano de Nejire y corrió un par de pasos, luego regresó, tomó con fuerza la mano de Izuku y la jaló con toda la energía que una niña de 6 años podía tener. Adoka, emocionada. Papá, ven. Columpios. Izuku apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de ser arrastrado. Izuku, ríe. Oye, espera. También tengo que jugar con tus hermanas. Merina, que ya estaba caminando hacia otra zona del parque, volteó. Merina. No te preocupes, papá. Reimi asintió. Reimi. Juega con Adoka. Melissa sonrió. Melissa. Nosotras las cuidamos. Fuyumi levantó una mano a modo de despedida. Fuyumi. No tarden. Izuku asintió, todavía siendo jalado por Adoka. Adoka giró la cabeza y miró a Nejire. Adoka. Mami, ven. Nejire parpadeó un segundo y luego sonrió. Nejire. Está bien, está bien. Y así, casi sin darse cuenta, Izuku y Nejire fueron arrastrados al área de juegos. Los columpios crujieron suavemente cuando Adoka se subió a uno, moviendo las piernas con impaciencia. Adoka. Más alto. Izuku se colocó detrás, sosteniendo las cadenas. Izuku. Despacio. Nejire se puso al otro lado, asegurándose de que la pequeña estuviera bien sentada. Nejire, sonríe. Lista. Izuku empujó suavemente. Adoka rió con fuerza. Adoka. Más. Izuku empujó un poco más fuerte esta vez. Nejire la observaba, pero no solo a Adoka. Su mirada se desviaba de vez en cuando hacia Izuku. Su postura relajada, la forma cuidadosa en que empujaba el columpio, la sonrisa genuina que no estaba fingiendo para nadie. Izuku sintió esa mirada y, sin darse cuenta, giró un poco el rostro. Izuku, incómodo, sonríe. ¿Todo bien? Nejire asintió rápido. Nejire. Si solo eres bueno en esto. Izuku parpadeó. Izuku. ¿En empujar columpios? Nejire rió bajito. Nejire. En estar aquí. Izuku se quedó callado un segundo. El columpio siguió su vaivén. Adoka reía sin parar. Adoka. Otra vez. Siguieron así un rato, hasta que Adoka pidió bajar. Luego fueron a la resbaladilla. Adoka subía corriendo las escaleras, se sentaba, deslizaba y volvía a subir. Izuku la esperaba abajo, con los brazos abiertos. Izuku. Te tengo. Adoka se lanzaba sin miedo. Nejire observaba la escena, el corazón apretándose y calentándose al mismo tiempo. En un momento, mientras Adoka subía otra vez, Izuku se apoyó un poco en la estructura del juego. Nejire se acercó a él. Nejire. Gracias. Izuku ladeó la cabeza. Izuku. ¿Por qué? Nejire miró a Adoka, que ahora estaba en lo alto de la resbaladilla, saludándolos. Nejire. Por hacerla sentir tan feliz. Izuku tragó saliva. Izuku.
Ella me hace feliz a mí. Hubo un silencio cómodo. Entonces Izuku lo notó. La mano de Hadoka, la que agitaba en el aire, comenzó a volverse traslúcida por un instante y luego regresó. Izuku se tensó. Nejire también lo vio. Sus miradas se cruzaron. No dijeron nada. No hacía falta. Ambos sonrieron una sonrisa triste, suave, llena de aceptación. Nejire se acercó un poco más. Nejire, en voz baja. Entonces hagamos que sea un gran día. Izuku asintió. Izuku. Sí, y lo hicieron. Jugaron en el pasamanos, donde Hadoka avanzaba colgada como si fuera una pequeña heroína. Izuku caminaba a su lado, con los brazos levantados por si caía. Nejire reía cuando Hadoka fingía que se iba a caer solo para asustarlos. Hadoka. Casi. Izuku. Oye. Nejire, ríe. Eso no se hace. Luego corrieron por el parque, Hadoka persiguiéndolos, gritando que los atraparía. Izuku fingía tropezarse. Hadoka. Te tengo. Nejire se dejó atrapar también. Nejire. Oh no. Hadoka los abrazó a ambos al mismo tiempo. Hadoka. Los gané. Izuku y Nejire se miraron, estaban tan cerca que podían sentir la respiración del otro. Ambos se pusieron rojos de inmediato. Izuku, nervioso. Ese sí ganaste. Nejire, riendo, nerviosa. Muy bien. Hadoka los miró con una sonrisa pícara. Hadoka. En el futuro ustedes son así todo el tiempo. Silencio. Izuku. ¿Así como? Hadoka inclinó la cabeza. Hadoka. Cariñosos. Los dos se pusieron rojos como tomates. Izuku. Hadoka. Nejire. No digas esas cosas. Hadoka rió bajito, llevándose un dedo a los labios. Hadoka. Es un secreto. Izuku se llevó una mano a la cara. Izuku. Esta niña. Nejire rió, cubriéndose la boca. Nejire. Es muy observadora. Izuku la miró de reojo. Izuku. Como su mamá. Nejire se quedó quieta un segundo. Luego sonrió una sonrisa suave, diferente, sincera. Nejire. Tal vez. El sol ya estaba bajando cuando se sentaron un momento en una banca. Hadoka se acomodó entre ambos, apoyando la cabeza primero en el hombro de Izuku, luego en el de Nejire. Izuku sintió el peso ligero de la niña y algo más. Una calidez nueva. Nejire apoyó su mano cerca de la de él. Sus dedos se rozaron. No se apartaron. Hadoka cerró los ojos, sonriendo. Hadoka. Me gusta cuando están así. Izuku cerró los ojos un momento. Nejire respiró hondo. No sabían cuánto tiempo quedaba, pero sabían algo. Ese amor que estaba floreciendo valía cada despedida. Y mientras el cielo se teñía de naranja y rosa, los tres se quedaron ahí, compartiendo un instante que, aunque breve, sería eterno para quienes lo recordarían. Después de unos minutos más en el parque, Izuku, Nejire y Hadoka regresaron con las demás. El sol ya estaba más bajo, pintando el cielo con tonos anaranjados y rosados. Izuku se detuvo frente al pequeño grupo. Izuku, sonríe. ¿Ya están listas para ir al malecón? Merina levantó la cabeza al instante, los ojos brillándole. Merina, emocionada. ¿Sí? Reimi dio un pequeño salto. Reimi. Vamos. Melissa rió suave, mientras Fuyumi acomodaba el cabello de Reimi. Nejire tomó la mano de Hadoka. Nejire. Entonces, vamos. Los 7 comenzaron a caminar juntos. El trayecto fue tranquilo, acompañado por risas pequeñas, pasos ligeros y el murmullo distante del mar que se iba haciendo más fuerte con cada calle que avanzaban. Cuando finalmente llegaron al malecón, el aire cambió. Olía a sal, a viento libre, a algo vasto y eterno. Las olas rompían contra las rocas con un sonido constante y relajante. Merina se detuvo en seco y luego corrió un par de pasos hacia adelante. Merina, asombrada. Papá, mamá. Izuku y Melissa se quedaron unos pasos atrás, observándola. Nejire se acercó a Izuku y le habló en voz baja. Nejire. Ve con Melissa y Merina. Fuyumi asintió. Fuyumi. Nosotras nos quedamos con las niñas. Izuku dudó apenas un segundo, luego asintió. Izuku. Gracias. Merina no esperó más. Se dio la vuelta y tomó a ambos de las manos, jalándolos con entusiasmo. Merina. Vengan. Izuku y Melissa se miraron brevemente y caminaron con ella. Merina se detuvo justo frente al borde del malecón, mirando el mar como si fuera la primera vez que lo veía, aunque no lo fuera. Sus ojos estaban abiertos de par en par, reflejando el brillo del atardecer sobre el agua. Merina, susurrando. Es enorme. Izuku se quedó detrás de ella, con una sonrisa tranquila. Izuku. Lo es. Melissa observaba a Merina con ternura, las manos juntas frente a ella. Melissa. Siempre le gustó el mar. Izuku asintió. Izuku. Sí. Hubo un pequeño silencio, cómodo. El viento movía suavemente el cabello de Melissa, y el sol bajo la hacía brillar de una forma especial.
Izuku lo notó y apartó la mirada un segundo, incómodo consigo mismo. Melissa habló primero. Melissa, con suavidad. ¿Te acuerdas? Izuku ladeó la cabeza. Izuku. ¿De qué? Melissa respiró hondo. Melissa. De cuando mi papá dijo que teníamos que casarnos. Izuku soltó una risa baja. Izuku. Claro que me acuerdo. Melissa sonrió. Melissa. Te volteaste rápidamente como si te hubieran ofendido personalmente. Izuku, ríe. Bueno, es que lo estaba. Melissa lo miró, divertida. Izuku continuó. Izuku. Le dije que nadie podía obligarnos a eso. Que no funcionaba así. Melissa bajó un poco la mirada, recordando. Melissa. Y dijiste. Izuku cerró los ojos un momento, como si las palabras regresaran solas. Izuku, con calma. No podemos diseñar nuestra vida como si fuera un edificio. No funciona así. Tenemos que vivirla y dejar que se construya sola. Casarte sin amor es como construir un rascacielos sin cimientos. Quizás se vea bien por fuera, pero tarde o temprano se derrumba. Melissa tragó saliva. No había olvidado esas palabras. Nunca lo había hecho. Melissa, voz suave. Eso me llegó al corazón. Izuku la miró. Izuku. ¿De verdad? Melissa asintió. Melissa. Nadie me había hablado así antes. Nadie había defendido algo tan importante sin gritar, sin imponerse. Izuku se rascó la nuca, nervioso. Izuku. Solo dije lo que pensaba. Melissa levantó la vista y lo miró directamente. Melissa. Eso es lo que más me gustó. El viento pasó entre ellos, moviendo sus ropas. El sonido del mar llenó el silencio que siguió. Izuku notó algo entonces. Merina, que estaba unos pasos delante, se volvió ligeramente traslúcida por un segundo y luego regresó a la normalidad. Izuku cerró los ojos apenas. Melissa también lo vio. No dijeron nada. Melissa extendió la mano y tomó la de Izuku. No fue impulsivo. Fue natural. Izuku entrelazó los dedos con los de ella sin pensarlo. Merina volteó al sentir que la jalaban un poco. Merina, sonríe. Mami, papá. Izuku y Melissa se acercaron más a ella. Melissa se agachó un poco, quedando a su altura. Melissa. ¿Te gusta? Merina asintió con fuerza. Merina. Mucho. Izuku habló con voz tranquila. Izuku. Entonces míralo todo lo que quieras. Merina dio un pequeño paso más al frente, luego se detuvo y los jaló de nuevo. Merina. Con ustedes. Melissa sonrió, con los ojos brillosos. Melissa. Siempre. Los tres se quedaron ahí, mirando el horizonte. El sol comenzaba a esconderse lentamente, tiñendo el cielo de dorado y violeta. Izuku apretó un poco más la mano de Melissa. Izuku, bajo. Gracias. Melissa lo miró. Melissa. ¿Por qué? Izuku miró al frente. Izuku. Por este día. Melissa entendió. Melissa. Yo también lo necesitaba. Merina apoyó la cabeza primero en el brazo de Izuku, luego en el de Melissa. Merina. Ustedes siempre se ven así en el futuro. Izuku parpadeó. Izuku. ¿Así como? Merina sonrió. Merina. Como si ya lo supieran. Melissa soltó una pequeña risa nerviosa. Melissa. ¿Saber qué? Merina miró el mar. Merina. Que están juntos aunque todavía no lo sepan. Izuku sintió un nudo en el pecho. Melissa cerró los ojos un instante. El viento sopló más fuerte. Merina volvió a desvanecerse apenas un poco, esta vez más prolongado. Melissa se agachó del todo y la abrazó. Melissa, voz temblorosa. Gracias por este día. Merina la abrazó fuerte. Merina. Gracias a ustedes. Izuku se unió al abrazo, rodeándolas a ambas. Izuku. Te queremos. Merina sonrió, tranquila. Merina. Lo sé. El sol terminó de esconderse. Y aunque el tiempo seguía avanzando, ese momento se quedó grabado en sus corazones. Izuku y Melissa se quedaron de pie, aún tomados de la mano. Tal vez no eran novios. Tal vez no eran esposos, pero en ese instante se sentían como si ya lo fueran. Después de unos minutos, los tres regresaron con las demás. El murmullo del malecón quedaba atrás poco a poco mientras el grupo se reunía otra vez, como si el día los fuera empujando suavemente hacia su siguiente recuerdo. Izuku se acomodó la mochila en el hombro y los miró a todos, con esa sonrisa tranquila que le salía cuando estaba rodeado de gente importante para él. Izuku, con tono animado. ¿Entonces ya están listas para el siguiente lugar? Reimi, que había estado caminando en pequeños círculos, levantó la cabeza de golpe, como si hubiera estado esperando justo esa pregunta. Reimi, emocionada, levantando un dedo. ¿Sí? Quiero ver un tulipán. El entusiasmo fue tan específico que dejó al grupo en silencio por un segundo. Nejire inclinó la cabeza, curiosa. Fuyumi parpadeó un par de veces. Melissa intercambió una mirada rápida con Izuku. Nejire, sonriendo, divertida. ¿Un tulipán? ¿Solo uno?
Fuyumi, confundida, pero suave. Pensé que dirías no sé, un jardín o algo así. Reimi apretó las manos contra su pecho, como si estuviera sosteniendo algo invisible pero muy valioso. Sus ojos brillaron, no de emoción infantil solamente, sino de algo más profundo, algo que no pertenecía del todo a ese momento. Reimi, con voz más tranquila. Un tulipán es suficiente. Hadoka ladeó la cabeza, intrigada, mientras Merina se acercaba un poco más a su hermana, como si presintiera que venía una historia importante. Izuku no dijo nada. Simplemente se agachó un poco para quedar a la altura de Reimi, dándole toda su atención. Izuku, con suavidad. ¿Por qué un tulipán, Reimi? La niña respiró hondo. Cuando habló, su voz sonó distinta, como si estuviera repitiendo palabras que había guardado durante mucho tiempo. Reimi, recordando. Porque cuando yo era pequeña mi mamá me contó una historia. Fuyumi abrió ligeramente los ojos, sorprendida, pero no interrumpió. Reimi, mirando a Fuyumi. Me la contaste cuando yo tenía 5 años, mamá. Fuyumi tragó saliva, sin saber exactamente por qué esas palabras le apretaron el pecho. Reimi continuó, con cuidado, como si cada frase fuera frágil. Reimi. Decías que el amor destinado no es una línea recta de felicidad constante, que es más como un ciclo de renovación. Como el tulipán. El viento marino pasó entre ellos, moviendo suavemente el cabello de las chicas y el abrigo de Izuku. Reimi. 2 personas destinadas a estar juntas no son las que nunca se separan sino las que, incluso después de los inviernos más largos, siempre encuentran el camino de regreso a la misma raíz. Nejire llevó una mano a su pecho sin darse cuenta. Melissa bajó la mirada, escuchando con atención absoluta. Reimi, con una pequeña sonrisa. El destino no es un hilo que te arrastra, es una semilla que ambos plantaron mucho antes de conocerse. Hadoka apretó la manga de Izuku, como si intentara anclar ese momento. Reimi, continuando. El amor de los tulipanes enseña que la belleza más pura no nace de la fuerza sino de la paciencia. Estar destinados significa aceptar que habrá momentos bajo tierra, ocultos, en silencio pero con la certeza de que, cuando llegue la primavera, los pétalos se abrirán al mismo tiempo. La niña cerró los ojos un instante. Reimi. Bajo el mismo sol porque sus bulbos están entrelazados en la misma tierra. El silencio que siguió no fue incómodo. Fue profundo. Reimi. Cuando el destino une a 2 personas el amor se vuelve como un tulipán. Simple, elegante y resistente. No necesita llamar la atención. Solo estar ahí y anunciar que el invierno terminó. Cuando abrió los ojos, estaban ligeramente brillosos. Reimi, con voz más bajita. Por eso cuando mi papá le propuso matrimonio a mi mamá no lo hizo con rosas. Izuku sintió un nudo en la garganta antes incluso de que ella terminara la frase. Reimi. Lo hizo con tulipanes. Fuyumi llevó una mano a su boca. Melissa cerró los labios, conteniendo la emoción. Nejire parpadeó varias veces seguidas. Reimi, sonriendo con un poco de nostalgia. Desde que escuché esa historia siempre quise ver tulipanes. Pero en mi tiempo papá y mamá trabajan mucho. Nunca podían llevarme a los festivales, ni a Tonami en Toyama ni a Sakura en Chiba. Bajó la mirada un segundo, pero enseguida volvió a levantarla. Reimi, mirándolos a todos. Pero ahora estamos juntos. La sonrisa que mostró fue pequeña, sincera y suficiente para romperlos. Izuku fue el primero en sentir cómo los ojos se le llenaban de lágrimas. No intentó ocultarlo. Fuyumi respiró hondo, y una lágrima silenciosa resbaló por su mejilla. Nejire se cubrió el rostro, riendo bajito entre sollozos. Melissa dejó escapar un suspiro tembloroso. Reimi se dio cuenta entonces. Reimi, avergonzada. Ah. Lo siento. No quería hacerlos llorar. Antes de que pudiera decir algo más, Hadoka la rodeó con los brazos. Hadoka, apretándola. Está bien llorar. Merina se unió de inmediato, abrazándola por el otro lado. Merina, sonriendo. Es una historia bonita. Fuyumi se arrodilló frente a ella y la abrazó con cuidado, como si fuera algo sagrado. Fuyumi, con voz quebrada. Gracias por contárnosla. Izuku se acercó también, apoyando una mano cálida en la cabeza de Reimi. Izuku, con una sonrisa suave. De verdad gracias. Nejire y Melissa se unieron al final, cerrando el abrazo como un círculo completo. Reimi quedó en el centro, protegida, contenida. Por un momento, nadie dijo nada. Entonces Izuku se enderezó. Su expresión cambió ligeramente. Ya no era solo emoción, era decisión. Izuku, con firmeza tranquila. Entonces vamos a ver un tulipán. Reimi levantó la cabeza, sorprendida. Reimi, con ojos brillantes. ¿De verdad? Izuku asintió. Izuku. Sí, uno solo o los que hagan falta. Reimi sonrió con una felicidad tan pura que parecía iluminar el camino frente a ellos. Reimi.
Gracias, papá. Fuyumi se limpió una lágrima y sonrió. Fuyumi. Vamos. Nejire dio un pequeño salto, animada. Nejire. Será como una mini aventura. Melissa caminó al lado de Izuku, sin decir nada, pero con una expresión serena. Mientras avanzaban, el grupo se movía unido, como si el día mismo los guiara. Y aunque nadie lo dijo en voz alta, todos sintieron que no iban solo a ver una flor. Iban a presenciar algo que estaba creciendo despacio, con paciencia como un tulipán esperando la primavera. Después de un buen rato caminando, el ambiente empezó a cambiar. El bullicio del malecón quedó atrás y fue reemplazado por calles más tranquilas, iluminadas por faroles que comenzaban a encenderse uno a uno. El cielo se teñía de tonos naranjas y violetas, anunciando que el día estaba llegando a su fin. Izuku caminaba unos pasos adelante, con el celular en la mano. Deslizaba el dedo por la pantalla con atención, frunciendo ligeramente el ceño. Abría mapas, buscaba imágenes, revisaba resultados una y otra vez, como si insistiendo lo suficiente pudiera cambiar la realidad. Izuku, murmurando, concentrado. Campos de tulipanes, viveros, jardines botánicos. Hadoka iba saltando a su lado, entretenida con las luces que comenzaban a encenderse, mientras Merina caminaba tomada de la mano de Melissa. Reimi, en cambio, observaba a Izuku con una calma extraña, como si ya supiera la respuesta antes de escucharla. Izuku se detuvo de pronto. Izuku, suspira. No hay. Levantó la vista para mirarlos a todos. Izuku. Por la temporada no hay tulipanes cerca. Ni campos, ni festivales, ni exhibiciones. El silencio cayó suavemente sobre el grupo. No fue pesado, pero sí significativo. Reimi dio un pequeño paso al frente. Reimi, sonriendo con ternura. Está bien, papá. Izuku parpadeó, sorprendido por lo rápido que ella aceptó la noticia. Reimi. No te preocupes. En el futuro, cuando yo tenga esta misma edad y ustedes ya estén grandes, podemos ir a un festival. Levantó la mirada hacia él, con una tranquilidad que no correspondía a una niña. Reimi. Hay tiempo. Fuyumi se quedó completamente quieta. Izuku giró lentamente hacia ella. Sus miradas se encontraron, y sin decir una sola palabra, ambos supieron que no podían aceptar eso. Izuku apretó los labios. Fuyumi negó suavemente con la cabeza. Izuku, con decisión. No. Reimi inclinó la cabeza, confundida. Izuku, agachándose frente a ella. No vamos a dejarlo así. Fuyumi se acercó y se colocó a su lado. Fuyumi, con voz firme, pero cálida. Te vamos a cumplir ese deseo. Reimi abrió los ojos con sorpresa. Fuyumi. Ahora o como sea necesario. Izuku asintió. Izuku. Y cuando vuelvas a existir también. Te vamos a llevar a ver tulipanes todas las veces que quieras. Reimi se quedó en silencio. Sus ojos brillaron un poco más, pero no dijo nada. Solo sonrió. El sol terminó de ocultarse en ese instante. El cielo se volvió azul oscuro, y la primera luna apareció tímidamente entre las nubes. Las farolas iluminaban el camino, pero aún así no había tulipanes. Solo asfalto, árboles comunes y el murmullo lejano de la ciudad. Hadoka miró alrededor, inflando ligeramente las mejillas. Hadoka. ¿De verdad no hay ninguno? Melissa observó el cielo un momento, pensativa. Nejire, que había permanecido callada, se detuvo de golpe. Nejire, chasqueando los dedos. Espera. Todos se giraron hacia ella. Nejire, emocionada. Lawa. Izuku levantó la vista de inmediato. Izuku. Lawa. Nejire asintió con entusiasmo. Nejire. ¿Sí? ¿Recuerdas el área botánica? Tiene muchísimas plantas, incluso especies que no son de temporada normal. Tal vez solo tal vez haya un tulipán. La esperanza volvió a encenderse, pequeña pero real. Izuku no perdió tiempo. Sacó el celular otra vez y buscó un contacto. Izuku, marcando. Ibara. El tono sonó un par de veces antes de que contestaran. Ibara, por teléfono, tranquila. Midoriya. ¿Ocurre algo? Izuku, rápido, pero educado. Perdón por llamar tan tarde. Solo quería preguntar, en el área botánica de la UA, ¿hay tulipanes? Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. Ibara. Tulipanes. No es temporada, así que la mayoría se han estado marchitando. Pero puede que queden algunos bulbos o flores tardías. Izuku cerró los ojos un segundo, como aferrándose a esa posibilidad. Izuku. Con eso basta. Muchas gracias, Ibara. Ibara. Espero que tengan suerte. Buenas noches. Izuku colgó y levantó la vista hacia el grupo. Izuku, con una sonrisa decidida. Vamos de regreso a la UA. Reimi lo miró con una mezcla de emoción y sorpresa. Reimi. ¿De verdad? Izuku asintió. Izuku. No prometo nada, pero no me voy a rendir sin intentarlo. Nejire dio un pequeño salto. Nejire.
Aventura nocturna en la UA. Melissa rió suavemente. Melissa. Eso suena muy a ti. Fuyumi observó a Izuku con una expresión cálida. No dijo nada, pero en su mirada había orgullo. Mientras comenzaban a caminar de regreso, Reimi se quedó un poco atrás. Miró a sus hermanas, a sus mamás y finalmente a Izuku. Su figura pareció desvanecerse apenas, como si el tiempo siguiera avanzando sin detenerse. Ella bajó la mirada a sus manos y luego sonrió. Reimi, en voz baja, para sí. Gracias. El grupo avanzó bajo la luz de la luna, con el corazón lleno de una promesa silenciosa. Tal vez no era la temporada. Tal vez el mundo decía que no. Pero ellos seguían caminando. Después de unos minutos de caminata, las imponentes puertas de la UA aparecieron frente a ellos. La luna ya se encontraba alta en el cielo, bañando los edificios con una luz plateada que hacía que el lugar pareciera distinto, casi mágico. A esas horas, la escuela estaba en silencio, lejos del bullicio habitual de estudiantes y entrenamientos. Hadoka fue la primera en adelantar el paso. Hadoka, emocionada. Ya llegamos. Merina la siguió de inmediato, mientras Reimi caminaba un poco más despacio, observando todo con atención, como si quisiera memorizar cada detalle. Izuku respiró hondo. Izuku, sonríe. Bien, vamos al área botánica. El grupo avanzó por los pasillos iluminados tenuemente hasta llegar a las puertas de cristal del área botánica. Al abrirlas, una suave corriente de aire tibio y húmedo los envolvió, junto con el aroma de la tierra y las plantas. Ante ellos se extendía un espacio inmenso. Plantas altas, flores pequeñas, arbustos, árboles jóvenes y especies que Izuku ni siquiera sabía nombrar llenaban el lugar. Algunas brillaban bajo la luz artificial, otras descansaban en penumbra, creando un contraste hermoso. Merina abrió la boca, maravillada. Merina. Está enorme. Hadoka dio una vuelta completa sobre sí misma. Hadoka. Parece un bosque secreto. Reimi no dijo nada. Sus ojos recorrían cada rincón con cuidado, buscando algo específico. Izuku, agachándose un poco. ¿Vamos a encontrarlo, sí? Reimi asintió lentamente. Comenzaron a caminar entre los senderos marcados. Nejire y Melissa iban al frente con Hadoka y Merina, señalando plantas curiosas y comentando en voz baja. Izuku y Fuyumi caminaban detrás de Reimi, atentos a cada reacción suya. El tiempo parecía estirarse. Pasaron flores de colores intensos, hojas enormes, macetas con etiquetas científicas, pero nada. Reimi apretó ligeramente el dobladillo de su vestido. Reimi, en voz baja. No pasa nada si no está. Izuku se detuvo. Izuku, con una sonrisa tranquila. Aún no nos rendimos. Siguieron avanzando, hasta que Fuyumi se detuvo de pronto. Fuyumi, señalando. Izuku mira. En una esquina, casi oculta entre otras plantas, había una pequeña maceta. No era llamativa ni perfecta. Sus hojas estaban un poco caídas, y los pétalos mostraban señales del paso del tiempo, pero ahí estaba. Un tulipán. Reimi tardó un segundo en reaccionar. Luego, sus ojos se abrieron como platos. Reimi, susurrando. Es real. Caminó despacio, como si temiera que desapareciera si se acercaba demasiado. Se detuvo frente a él y lo observó con una atención reverente. Reimi. No es como en los libros ni como en los dibujos. Izuku se acercó y se agachó con cuidado. Con manos suaves, tomó el tulipán, procurando no dañarlo. Luego se puso frente a Reimi y se lo ofreció. Izuku, sonríe. Es para ti. Reimi lo tomó con ambas manos, como si fuera algo frágil y valioso. Izuku, mirándola a los ojos. Te prometo algo. Reimi levantó la vista. Izuku. En el futuro te daré muchos más. Iremos a festivales, a campos llenos de tulipanes, a donde quieras. Se llevó una mano al pecho. Izuku. Todo eso te lo prometo, ¿sí? Reimi sonrió con tanta fuerza que sus ojos se llenaron de brillo. Reimi. Sí, dejó el tulipán a un lado solo para lanzarse a los brazos de Izuku. Reimi, abrazándolo. Gracias, papá. Izuku cerró los ojos y correspondió el abrazo con cuidado, como si quisiera guardar ese momento para siempre. Después de unos minutos, salieron del área botánica. El aire nocturno los recibió nuevamente, fresco y tranquilo. Reimi caminaba al frente junto con Hadoka y Merina, presumiendo el tulipán con orgullo, mientras Nejire y Melissa las acompañaban. Un poco más atrás, Izuku y Fuyumi caminaban juntos, con pasos tranquilos. Izuku, suspira. Fue un día muy especial. Fuyumi asintió. Fuyumi, sonríe. Sí, creo que no lo voy a olvidar nunca. Izuku la miró de reojo. Izuku. ¿Entonces te gustan los tulipanes? Fuyumi se sonrojó levemente. Fuyumi. Sí. Son mis flores favoritas.
Miró hacia adelante, donde Reimi levantaba el tulipán con orgullo. Fuyumi, con una sonrisa suave. Supongo que esa niña heredó eso también. Izuku rió bajito. Izuku. Tiene sentido. Hubo un breve silencio cómodo entre ambos. Izuku. Oye, ¿tu papá sigue enojado? Fuyumi soltó una pequeña risa. Fuyumi. Un poco. Ya sabes cómo es. Se encogió de hombros. Fuyumi. Pero conociéndolo en el fondo está feliz. Nietos fuertes, ¿no? Izuku rió. Izuku. Puedo imaginarlo. Luego ladeó la cabeza. Izuku. ¿Y tu mamá? Fuyumi bajó un poco la voz, pero sonrió. Fuyumi. Está bien. Antier fui a visitarla junto con Reimi. Izuku asintió con respeto. Izuku. Me alegra saberlo. Caminaron unos pasos más. Izuku, rascándose la nuca. Sabes, desde que me hice amigo de Shoto, siempre me decía que saliera contigo. Quería que yo fuera su cuñado. Fuyumi abrió los ojos y luego rió. Fuyumi. Lo sabía. Lo miró divertida. Fuyumi. En casa, Shoto siempre me decía que te hablara, que te invitara a una cita. A veces me molestaba tanto que sacaba una tetera solo para asustarlo. Izuku soltó una carcajada. Izuku. Eso puedo imaginármelo perfectamente. De pronto, Izuku se quedó callado. Fuyumi notó su silencio y giró el rostro hacia él. Fuyumi, sonrojada. ¿Pasa algo? Izuku se detuvo un segundo y la miró. La luz de la luna iluminaba su rostro, haciendo que sus ojos brillaran suavemente. Izuku, sonríe, sincero. Nada. Es solo que te ves increíble bajo la luz de la luna. Fuyumi parpadeó, sorprendida, y luego bajó la mirada, sonriendo. Fuyumi. Gracias. Ambos volvieron a mirar al frente. Reimi seguía caminando, pero su figura comenzó a desvanecerse poco a poco, casi imperceptible. Izuku y Fuyumi intercambiaron una mirada y sonrieron. Sabían lo que eso significaba. La relación entre ellos había avanzado y con ello, el tiempo seguía su curso. Después de un rato de caminata silenciosa, llegaron al campo abierto de la la hierba se extendía como un manto oscuro y suave bajo la luz de la luna, que colgaba alta y serena en el cielo. No había viento fuerte, solo una brisa ligera que movía el pasto y hacía que todo se sintiera tranquilo, demasiado tranquilo, como si el mundo supiera que algo importante estaba a punto de terminar. Las niñas fueron las primeras en sentarse. Hadoka se dejó caer sin cuidado, mirando la luna con una sonrisa amplia. Merina se sentó con las piernas cruzadas, abrazando sus rodillas. Reimi se acomodó con más calma, sosteniendo el tulipán con delicadeza, como si fuera un tesoro irrepetible. Izuku se quedó de pie unos segundos, observándolas. El pecho le dolía sin saber exactamente por qué. Era una mezcla de felicidad, nostalgia y una tristeza que todavía no quería aceptar. Melissa rompió el silencio. Melissa, sonríe con suavidad. Izuku, ¿te acuerdas que dije que había una última sorpresa? Izuku tragó saliva y rió nervioso. Izuku, rascándose la nuca. Pensé que era una broma. Melissa negó con la cabeza y dio un paso al frente. La luz de la luna iluminó su rostro, y en sus ojos había algo distinto. Gratitud, cariño y certeza. Melissa. Gracias por hoy. Por el malecón, por el helado, por las risas, por todo. Izuku la miró sin saber qué decir. Melissa. No puedo esperar a que Merina nazca en el futuro. Quiero volver al malecón con ella, verla correr, ver cómo se emociona igual que hoy. Merina levantó la vista y sonrió al escuchar su nombre. Melissa dio un paso más, alzó las manos y sostuvo el rostro de Izuku con cuidado. Él apenas tuvo tiempo de reaccionar. Melissa, en voz baja. Gracias de verdad. Y entonces lo besó. Fue un beso tierno, lento, sin prisas ni dudas. No hubo urgencia, solo un sentimiento cálido que se quedó suspendido en el aire. Izuku sintió que el corazón le latía con fuerza cuando se separaron. Antes de que pudiera decir algo, Nejire avanzó. Nejire, sonríe, aunque sus ojos brillan. Mi turno. Izuku la miró, todavía rojo. Nejire. Gracias por el parque. Por jugar con Hadoka, por hacerla tan feliz. Hadoka giró la cabeza y levantó ambos brazos. Hadoka. Fue el mejor día. Nejire rió suavemente y luego miró de nuevo a Izuku. Nejire. No puedo esperar a que Hadoka nazca. Quiero llevarla al parque, empujarla en los columpios y verte correr detrás de ella. Izuku sintió un nudo en la garganta. Nejire se acercó sin decir nada más, tomó a Izuku por la camisa y lo besó. Fue un beso alegre, lleno de energía y ternura, muy parecido a ella. Cuando se separó, le guiñó un ojo, aunque estaba visiblemente emocionada. Por último, Fuyumi dio un paso al frente. Sus manos estaban juntas, y respiró hondo antes de hablar. Fuyumi. Gracias por esta tarde y esta noche. Izuku la miró con atención. Fuyumi. Por no rendirte.
por buscar un tulipán solo para Reimi. Reimi bajó la mirada, conmovida. Fuyumi levantó la vista hacia Izuku, con una sonrisa suave. Fuyumi. No puedo esperar a que Reimi nazca. Quiero llevarla a todos los festivales, cumplir esa promesa. Se acercó despacio y lo besó. Fue un beso delicado, lleno de calidez, que hizo que Izuku cerrara los ojos sin darse cuenta. Cuando Fuyumi se separó, Izuku estaba completamente rojo pero también sonreía. Izuku, en voz baja. Gracias. El silencio volvió a envolverlos. Entonces, Hadoka se levantó. Hadoka, mirándolos a todos. Creo que ya es hora. Nejire abrió los ojos con sorpresa, aunque en el fondo lo sabía. El cuerpo de Hadoka comenzó a volverse translúcido, como si la luz de la luna pasara a través de ella. Hadoka no parecía triste. Sonreía. Caminó hacia Izuku y Nejire y los abrazó con todas sus fuerzas. Hadoka. Gracias por jugar conmigo. Gracias por cuidarme. Nejire ya no pudo contener las lágrimas. Nejire, temblando. Te voy a extrañar. Hadoka levantó la cabeza. Hadoka. Los espero en el futuro. Miró a Izuku. Hadoka. Prometo que seré una niña fuerte. El cuerpo de Hadoka empezó a deshacerse en pequeñas partículas azules que flotaban suavemente. Hadoka, sonríe. Los amo. Y desapareció. El aire quedó en silencio absoluto. Merina se levantó después. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero sonreía con valentía. Merina. Gracias por hoy. Por el mar, por caminar conmigo. Se acercó a Izuku y a Melissa, abrazándolos. Merina. Espero verlos de nuevo, en el futuro. Melissa apretó los labios, tratando de no llorar. Merina. O en el presente. Su cuerpo comenzó a desvanecerse también, transformándose en las mismas partículas azules. Merina, con voz suave. Los quiero mucho. Y el tiempo cobró a su segunda hija. Solo quedaba Reimi. Ella dio unos pasos al frente, sosteniendo el tulipán. Reimi, sonríe con calma. Gracias por esta noche. Miró a Izuku y a Fuyumi. Reimi. Tal vez mi yo del futuro no lo recuerde, pero me alegra que ustedes sí. Fuyumi se arrodilló frente a ella. Fuyumi, con lágrimas. Te lo prometo. Te contaré esta historia todos los días. Reimi levantó el tulipán y lo colocó con cuidado en el cabello de Fuyumi. Reimi. Mamá, te ves muy bonita. Izuku y Fuyumi la abrazaron con fuerza. Reimi cerró los ojos. Reimi. Los quiero mucho. Su cuerpo empezó a brillar y a deshacerse en partículas azules, que se elevaron lentamente hacia el cielo nocturno. Y entonces ya no había nadie. El campo quedó vacío, iluminado solo por la luna. Izuku se quedó de rodillas, respirando con dificultad. Luego se levantó y abrazó a Melissa, a Nejire y a Fuyumi, una por una, intentando calmarlas aunque él también lloraba en silencio. Sabían que dolía, pero también sabían que, algún día, volverían a verlas. Ese fue el capítulo de hoy, espero que les haya gustado. It aches as it bends, folds at the end.